El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra en nuestra nueva edición. Hoy estaremos hablando de algo que hemos venido pidiendo como pueblo cristiano hace mucho tiempo: avivamiento, con una pregunta: ¿en serio? ¿Realmente queremos un avivamiento? ¿Sabemos en qué consiste un avivamiento? ¿Reconocemos de dónde viene el avivamiento? Y más que nada, ¿cuál es el centro del mensaje del avivamiento? Y el centro del mensaje del avivamiento es lo que nos une en una búsqueda de ese derramamiento maravilloso de poder del Espíritu Santo para poder llevar ese mensaje específico, mensaje que será acompañado por otras cosas. No te vayas, comenzaremos en breve. Quiero obligarte a meditar. Nuevamente, bienvenido a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos anunciado, vamos a estar hablando del avivamiento. Que si es en serio, si realmente queremos un avivamiento, quiero, establecer algunas tendencias que he observado en los últimos años. Este llamado en Puerto Rico a un avivamiento, a una lucha social, a una lucha política, a una serie de crisis que ha vivido el pueblo de Puerto Rico, Estados Unidos y a nivel mundial, que no quiero traerlos porque quiero que medites, quiero que reflexiones. Mira, si te sacudes, si te molestas, si te alegras, si te entristeces, es bueno. Lo que me preocuparía es que no tengas ninguna reacción. El avivamiento no viene en tiempos pacíficos o de mucha prosperidad, en lo que hemos visto, pero quien decide cuando viene el avivamiento es Jesucristo, quien es el que nos envía, el Consolador, nos envía el Espíritu Santo. Él decide cuándo, dónde, cómo. En los últimos años hemos visto una tendencia, ¿verdad? Sé que algunas personas quizás se van a sentir un poco molestas, pero la evidencia no está. Que han declarado que cuando lleguen a tal sitio o terminen tal campaña, llega el avivamiento. Y quiero hacer una serie de distinciones. Los milagros y las sanidades y las señales siguen el mensaje. El mensaje no lo sigue a ellos. Hemos visto muchos cultos y muchas actividades donde hemos visto señales, milagros, testimonios y sanidades. Eso no necesariamente es un avivamiento. Eso significa que en ese momento, en esa iglesia, hay un derramamiento especial del Espíritu y que esa persona que ha venido, Dios la ha utilizado a través de los dones y el llamado que le ha dado y ha provocado, el Espíritu Santo se ha manifestado, respaldando el llamado, el ministerio de esa persona que está ministrando en ese momento y a la oración de ese pueblo. Por eso decir que porque hay milagros de sanidades y testimonios poderosos de vida diaria, estamos en un avivamiento, no necesariamente es correcto. Pues tenemos que distinguir entonces campaña de evangelismo, campaña de milagros, campaña de sanidades. Tenemos que separarlo y deslindarlo de lo que es un avivamiento. Obviamente, estas señales van a acompañar un avivamiento, pero usted no pone primero la señal si no sabe dónde está el avivamiento. Y también he notado que dicen fechas específicas, lugares específicos, moveres específicos, promociones donde dicen tal día va a estar fulano de tal noche de avivamiento. Y cuando escucho el mensaje que se predica, cuando escucho la palabra que se comparte, no es la esencia del evangelio, porque es que el evangelio nos enseña que cuando el Espíritu Santo desciende, es para traer poder de salvación, para traer poder de conversión, para que las personas se arrepientan. Y quiero traer un ejemplo que espero que lo entiendas, para luego llevarte
a la palabra de Dios y llevarte a que medites si en serio estamos pidiendo un avivamiento, si en serio queremos un avivamiento, si en serio vamos a pagar el costo del avivamiento. Y vamos con calma. En mi casa yo instalé un sistema de cisternas y de bomba de agua donde nunca voy a tener problema de presión, aunque en el sitio donde yo vivo no hay problema de presión, pero se va mucho el agua. Y en una ocasión la bomba estaba constantemente prendida, todo estaba en orden, y un día abrimos la pluma y no hay agua. Y después, déjame subir al techo, vivo en una casa de 2 pisos, déjame subir al techo a ver si la cisterna se rompió o ver si la cisterna en algún sitio se cerró una llave a alguien de los que haya bregado ahí arriba sin querer, porque habían estado bregando en el techo. Subo, todo estaba en orden excepto una cosa, la cisterna estaba totalmente vacía. Cuando me comunico con los vecinos, no había agua desde el día anterior. Esa cisterna estaba diseñada para durar de 2 a 3 días con cierto número de personas, pero el número de personas en mi casa había aumentado. De 2 había subido casi a 5 o a 6 personas más los que entraban y salían. Y me puse a evaluar y encontré que es que yo no tenía un sistema que me dijera a mí cuando el agua se fue. Y como siempre tenía presión porque tenía la bomba de agua prendida, no me percaté que habíamos estado día y medio usando el agua indiscriminadamente porque teníamos presión. Y ahí yo aprendí, no siempre que haya presión en la casa es que hay agua de la calle. Entonces me pongo, ¿y qué yo hago? Entonces, ¿qué yo hago para saber cuándo se fue el agua? Y empiezo a llamar especialistas, todos empiezan a darme muchas soluciones. Oye, esto ha costado un montón de dinero, pero prácticamente todas yo tenía que estar en el techo de la casa o hacer una extensión grandísima que me costaba un montón de dinero, única y exclusivamente para saber si yo tenía agua en mi casa. Recuerda que la cisterna está en un segundo piso, tengo que salir de mi casa, subir al segundo piso, ir a la cisterna. Entonces me pongo a pensar, yo digo, bueno, si todo el mundo dice que yo tengo que tirar una línea eléctrica, tenía una extensión eléctrica grandísima, la acomodé, la bajé hasta mi casa y simplemente lo que hice fue que esa extensión, cuando veo que hay poca presión de agua en mi casa, significa que se fue el agua allá afuera. Y si eso pasa, conecto la bomba de agua, recupero la presión y coordinamos para que todos usamos el agua comedidamente durante un tiempo y luego que terminamos, desconecto la bomba de agua y vuelvo a tener poca presión y así yo sé en mi casa cuando se va el agua. En ocasiones nosotros funcionamos así, pensamos que porque tenemos bendiciones todo está en orden y probablemente estemos entrando en un proceso que el Señor nos pueda decir a nosotros, yo te he bendecido, yo te he llamado y tú sigues con dureza de corazón y obligamos al Señor a que corte ese fluir del agua, porque el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere glorificarse. Pero ¿a qué vino el Señor? El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Por ende, cuando empiezo a estudiar la palabra, me doy cuenta de que los discípulos cuando andaban con Jesús, una pregunta que le hacen al Señor es, ¿quién de nosotros va a ser el más grande? Nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si en nuestra vida en la iglesia o en la vida en el evangelio estamos en luchas de poderes por posiciones. Para ver quién es el que es más grande, el que Dios usa, el que llena más estadios. Si fulano canta, yo no voy a cantar. El que más se mueve el espíritu cuando predica. El que más gente se convierte. Óigame, tenemos que tener cuidado de quién es el más grande. Otra pregunta, porque el que quiera ser el más grande, prepárese a ser el más pequeño y a ser el servidor de los demás. Si tú no eres el servidor de los demás, olvídate además. Aquí tú lo que te tienes que preocupar es estar haciendo la voluntad del Señor, no quién es más grande. Porque el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, renunció a todo y nos lavó los pies. Ahí está el ejemplo, pero la pregunta estaba ahí. ¿Quién es el más grande? Luego dicen otra pregunta. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? O sea, están ante el rey. Están viendo a Jesús. Cuando dicen, enséñanos al Padre, él dice, tanto tiempo caminas conmigo y todavía no os conoce, le dice a los discípulos. Y le dice, en los tiempos y las sazones de eso no le toca a ustedes. Pero recuerden las enseñanzas que Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Pero ellos caminando con Jesús, esa segunda pregunta dice, ¿restaurarás el reino? O sea, había una necesidad de creer que el evangelio venía a transformar lo político partidista
o el sistema de gobierno secular, que Jesús venía, que el Mesías venía a cambiar todo el sistema social, todo el sistema económico y volver nuevamente a Israel a reinar como un reino político, económico y militar. O sea, que tienes aquí, a modo de ejemplo, cómo no se dieron cuenta que el agua se estaba acabando o no la consumieron bien y perdieron de perspectiva que Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo, y perdieron de perspectiva que el Señor había dicho que había renunciado a todo para venir a la tierra. Otro ejemplo es cuando Pedro le dice, no te acontezca esto a ti, cuando el Señor le dice, es necesario que sea crucificado, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y eso es rapidito. Antes ya Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la próxima manifestación es, para que veas cómo se nos acaba el agua porque no estamos pendientes a la guía, es que no te acontezca esto. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y dice, es necesario que la Escritura se cumpla. O sea, yo soy la palabra, la Escritura se cumpla. ¿Y dónde vemos un ejemplo claro de que la Escritura no estaba en el centro del corazón de los discípulos del Señor? En ese momento todavía no se había abierto. Cuando está con los caminantes de Maús, que ellos están tristes yéndose de Jerusalén porque mataron a un profeta, ya no era el Cristo, ya no era el Mesías. Jesús empieza a hablarle, le empieza desde el principio de las Escrituras hasta el final, revelándole lo que era necesario que el Cristo padeciese, y ellos sentían que su corazón ardía dentro de ellos, según el Señor les abría las Escrituras. Y aquí quiero dejar esta parte, el Señor les abría las Escrituras. No te vayas, volvemos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Dejamos esto en las Escrituras. Vamos a la Escritura en Mateo 3, a la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que predica Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predica Juan el Bautista. ¿Qué predica Jesús cuando inicia su ministerio? Que lo vemos también en Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué predica Pedro en Pentecostés? Arrepentíos. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, el avivamiento viene a buscar lo que se había perdido. El avivamiento, el propósito es que la gente conozca a Cristo y le confiese como su Salvador personal y pase de muerte a vida. El avivamiento, todo lo que sucede alrededor del avivamiento es arrepentimiento de pecado, confesión de pecado, pasar de muerte a vida. Por ende, eso le corresponde. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Hay personas que viven basados en los dones que Dios le dio, pero el verdadero avivamiento es arrepentimiento, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo para convencimiento de pecado. O sea, no es para hacer campañas de milagros, de sanidades, para proclamar conmigo viene el avivamiento o el avivamiento ya vino. No. Miren, hermanos, yo he visto mucha gente ya en Puerto Rico en los últimos 3 años declarando, 3, 4, 5, 6 años, que el avivamiento ya llegó. No hay fruto.
No hay conversiones. No veo quebrantamiento de pecado en nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo nos va a llevar a unas manifestaciones poderosas en la iglesia, donde todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Nos quedamos en Joel, donde decimos, mira, vamos a soñar sueños, vamos a tener visiones, derramaré mi Espíritu Santo sobre siervos y siervas. Ya la iglesia tiene gente que tiene sueños, visiones, que esos dones le han sido dados, que eso ha sido llamado, pero todo esto va dirigido a que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, es salvación. Es que la gente acepta a Cristo como su salvador personal. No es un arrepentimiento efímero. ¿Y qué sucede? Miren, para que esa promesa se cumpliera, el Señor le da unas instrucciones a Pedro. Y allí en el aposento alto, todos unidos y unánimes oraban. Y en ese proceso ya el Señor había sacado de la mesa a Judas. Ya los discípulos que no estaban dispuestos a pagar un precio se habían ido. Cuando él predicó, esta es mi carne, esta es mi sangre. Ahí estaba la mamá de Jesús, que cuando está crucificado ya no entendía lo que estaba sucediendo. Ponen orden, escogen un nuevo apóstol, ponen orden en las cosas del Señor, se organizan, siguen orando y se derrama la llenura del Espíritu Santo sobre esta gente y salen hablando nuevas lenguas, no lenguas angelicales, lenguas que entendía la gente que estaba allí. O sea, pero estaban unidos. No estaba cada uno disperso por allí. No había una competencia de que el avivamiento va a ser en esta iglesia, de que el avivamiento va a ser en este sitio, de que el avivamiento va a ser allá. No. No, lo que había era un grupo esperando la promesa. Y si Dios le ha dicho a Puerto Rico, si Dios nos ha dicho, y es correcto lo que se ha interpretado, de que viene un poderoso avivamiento, lo que le está diciendo a la iglesia en Puerto Rico, tienes que unirte en un aposento alto. Por eso es que podemos explicar que muchas personas sienten en su corazón que viene un avivamiento, pero como tienen venda en las escrituras, tienen la necesidad. Mire, observe que cuando usted llega a un sitio, a usted le gustaría cambiar las cosas, pintarlas a su manera, decorarlas a su manera, poner las cosas a su manera, trabajar a su manera, vestirse a su manera. Eso es control. Pero las cosas del Espíritu, se suelta el control al Señor. El que controla es el Espíritu Santo de Dios. Soltamos, entregamos. Dejamos el ministerio atrás, dejamos el nombre atrás, dejamos los egos atrás, vemos al hermano como superior a nosotros mismos, nos humillamos y empezamos a resolver las cosas. No son arrepentimientos superficiales. Mire, uno de los problemas de los arrepentimientos superficiales es que quieren que nos cure, que Dios nos cure. Oye, pero no queremos que Dios nos purifique de pecado. Que el Espíritu Santo nos lave, nos limpie. Por eso es que cuando Jesús habla con la samaritana, los discípulos se escandalizan. Está hablando con una samaritana. Pero Jesús vino a buscar a la samaritana. Por eso es que los religiosos, cuando la mujer toca a Jesús, se escandalizan y dicen, si supieran quién es esta mujer. O sea, por fuera se veían curados, conocían la Biblia, hablaban bonito, tenían toda una estructura religiosa, pero no habían sido purificados y no habían entendido que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, que los sanos no tienen necesidad de médico, que Jesús nos enseña que si una oveja se pierde, tú dejas las que tú tienes seguritas y vas y buscas la que se pierde, que estás pendiente orando, buscando al hijo pródigo, esperándolo, enseñándole al hijo mayor, todo esto era tuyo y tú nunca me pediste nada, pero pendiente ese hijo pródigo no es una oveja perdida, es un hijo pródigo que se fue al mundo porque te dijo que se iba a pecar, que rechazaba las reglas de tu casa y se fue. Por eso no lo buscas, porque se fue, pero está el que se pierde en el camino. Son dos cosas totalmente distintas. El corazón quebrantado, gente, es una actitud de obediencia, nos dice la palabra. Y esto va para nosotros, los que tenemos acceso a ciertos lugares de liderato, que cuando yo tenga algo contra mi hermano, yo no dé mi ofrenda. No la des. Dice que dejes tu ofrenda allí y que te vayas y arregles las cosas con tu hermano. Que las arregles no es decirle, mira, no, está bien, vamos a dar eso atrás, borrón y cuenta nueva. No, porque una de las evidencias más grandes de la purificación del Espíritu Santo en un arrepentimiento es el cambio de carácter. El que mentía no miente más. El que manipula no manipula más. El que robaba no roba más. El hipócrita deja de ser hipócrita. El que usaba actividades especiales para llenar la iglesia no lo hace más. Mire, la iglesia ha caído en unas campañas de promociones que yo he estado
los otros días anonadado viendo instituciones religiosas haciendo campaña que tienen sus iglesias con problemas, y lo que hacemos ahora, posteamos fotos con un montón de personas para decir que nuestras iglesias están llenas, y cuando uno mira y dice, pero es que esas personas no son miembros de esa iglesia. Oye, esa fue una actividad especial, o esto lo llamaron para venir a sacar las fotos, pero esa gente no ha venido allí porque el evangelio no se vende con fotos, el evangelio se vende con poder. Que necesitamos los medios de comunicación, claro que sí, en estos tiempos son maravillosos, pero estos medios son para llevar un mensaje, llevar una palabra, no para levantar nuestro nombre. El nombre que se levanta es el nombre del Señor. Miren, el Señor vino a liberarnos de nuestros pecados, no a liberarnos del peligro. Si el Señor me libera del peligro, pero yo no soy liberado de mis pecados, no ha pasado nada. El arrepentimiento me libra de pecado. Por eso los 3 jóvenes judíos, hebreos, pueden decir, cuando los van a tirar al horno de fuego, el Señor puede librarnos, y si no nos libra, sabes tú que no vamos a doblar rodillas. No depende que el Señor me libre del peligro. Depende de que mi corazón está confiado como un león, que mi vida está en manos del Señor y que ni un pelo de mi cabeza será tocado sin el permiso de Él. Por eso Job, en medio de la crisis, dice que le alaba. Y cuando termina su crisis dice, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven, porque el problema de Job es que era fiel y el enemigo no lo soportaba. No es derramar lágrimas de remordimiento porque me lastimaron, porque sufrí, sino lágrimas de arrepentimiento por tu pecado, el reconocimiento de que tú fallaste. ¿Y qué dice la palabra? Si las cosas no se arreglan entre tú y ese hermano, entonces baja a los testigos. Y si no se resuelve con los testigos, baja a la asamblea. Pero lo que se está diciendo es que tenemos que resolver las diferencias entre nosotros. Tenemos que sentarlas, soltarlas delante de la cruz del Calvario y decir, Señor, te hemos fallado. Cada uno ha estado caminando por su camino. Cada uno está tratando de reclamar la promesa para sí. Hay un mensaje. Y cuando yo escuché ese mensaje, yo sentí que eso era lo que nos estaba faltando, que eso era la voz de Dios. Cuando el Señor dice, ¿quieren arrepentimiento? Tiene que haber ¿quieren avivamiento? Tiene que haber unidad de mi pueblo, pero no unidad como si aquí no hubiera pasado nada. Es una unidad de arrepentimiento, de arreglar las cosas, de reconocer que la gloria, la honra es de Dios, no es nuestra. No se trata de decir, esta es la iglesia de los avivamientos, o aquí fue el avivamiento tal. Es decir, toda la gloria sea para Dios, y no vivimos de glorias pasadas porque lo pasado quedó atrás. Caminamos hacia adelante buscando ese avivamiento que nos va a llevar a un arrepentimiento de verdad. No es un arrepentimiento fast food, no es un arrepentimiento que las cosas se resuelven en 1 o 2 días, no. La herida de la iglesia es tan profunda que el Señor lleva más de 15 años diciéndonos, si se humillare mi pueblo y buscare su rostro. Que el evangelio ha estado encendido, que hay iglesias encendidas, que Dios se sigue moviendo. Claro, porque Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios nos bendice. Pero el evangelio conlleva un costo y tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Y ese costo es, ¿qué estoy dispuesto a entregarle al Señor? Lo más que tú quieres, ¿estás dispuesto a entregarlo? Porque Jesús lo entregó. En esta última sección quiero traerte unos pequeños ejemplos de lo que significa un corazón totalmente transformado, un corazón totalmente cambiado, y lo que es la verdadera búsqueda del avivamiento, que conlleva pagar un precio, una renuncia y una unidad basada en el perdón de nuestros pecados y en buscar la unidad de Dios para su iglesia. Es en Puerto Rico que cuando el avivamiento descienda, la gloria sea únicamente exclusiva de Él y que nadie lo reclame para sí, porque la gloria es de Dios. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bien, esta es nuestra última parte. ¿Por qué te digo esto? Oye, cuando tú vas a Mateo 7, a Lucas 13, a Mateo 25, hay un episodio interesantísimo donde estas personas llegan, el Señor está poniendo las ovejas a un ladito y los cabritos a otro. Entonces, a los que se quedan fuera, Él le dice, yo nunca os conocí. Y ellos dicen, oye, pero si nosotros hicimos señales, nosotros hicimos milagros, nosotros sanamos a los enfermos. Y el Señor dice, apártate de mí, nunca te conocí.
Por si tenías duda de lo que estaba diciendo era bíblico, le dijo, no te conocí. Entonces aquello dice, cuando me viste desnudo y esto, y los que van a entrar dicen, pero ¿cuándo te vimos así? Ah, cuando viste uno de los pequeños, cuando viste uno de los pobres, cuando visitaste a los enfermos, cuando visitaste a los ancianos, cuando visitaste a los enfermos. Oiga, estamos en una modalidad hoy en día de que hay pastores que ni siquiera llaman a sus ovejas, líderes que no los visitan, todo es por citas en la oficina. Oye, hay pastores que tienen iglesias grandes y tienen pastores destinados a eso, pero hay pastores que tienen iglesias que si usted se quiere reunir con ellos, usted tiene que sacar citas para poderlo ver. Y que cuando usted llega a la iglesia por esto del COVID, eso es bien difícil saludar al pastor porque están rodeados de ujieres que no permiten que ustedes lleguen. Déjeme decirle una cosa. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Jesús vuelve, que Pedro sabía que había resucitado, pero no lo había visto, está pescando. Y el Señor lo llama y le dice, vuelve y tira las redes. Y Pedro saca un montón de peces. Y se tira al agua y dice, Jesucristo. Y el Señor lo está esperando con un pescado. O sea, el Señor no necesitaba los peces que Pedro tenía allá. Ya el Señor tenía el pescado que le iba a dar a Pedro diciendo, yo soy tu provisión. No te preocupes por eso, que tu provisión soy yo. Y esa provisión va a ser día a día, día a día. Entonces, ¿qué es lo otro que sucede? Que cuando encontramos a Pedro otra vez en la palabra, él está saliendo del templo. Y está este cojo. Y le pide una limosna. ¿Qué dice Pedro? No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Pedro dice, mira, yo no tengo chavo. Y el Señor me ha hecho a mí pescador de hombres. Hay personas que nuestro llamado va a ser pescadores de hombres. Hay personas que Dios le va a decir, entrégalo todo. El joven rico. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que nuestras riquezas vienen de Dios y es para el servicio de Dios, es para la obra de Dios. Dios no está obligado a darte dinero ni riqueza. Dios te dio algo más grande, las riquezas y las bendiciones espirituales en Él. Que te la puede dar, claro, el Señor es fiel y justo a su palabra y nos bendice. Pero mi mensaje es que dejemos de estar centrándonos en nuestras necesidades emocionales, físicas y económicas y empecemos a concentrarnos en este versículo. Buscar el reino de Dios y justicia y todo demás os será añadido. Y la única manera de entrar a ese reino es mediante la confesión de pecado. Y la única manera de mantenerse es confesando pecado, porque todos somos pecadores y arreglando y teniendo una relación con Dios íntima y personal. Y entonces, cuando Dios sea glorificado, cuando entendamos que como iglesia nos tenemos que reconciliar y unidos en el Espíritu, entonces creo yo que entenderemos que la Escritura se nos abrirá y estaremos preparados, de rodillas quebrantados, esperando un avivamiento que nos ha sido prometido. Que Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.